Un saludo para todos y todas las salvadoreñas que nos ven en Nueva Zelanda, Australia, Europa, norte y sur, Estados Unidos, Canadá y en cualquier parte del mundo. Para todos un fuerte abrazo. Y a los que nos miran aquí en nuestro país y en cualquier punto de la periferia del imperio, también un fuerte abrazo. Expresamos nuestro pesar por la muerte del doctor Antonio Morales Ehrlich. Con la muerte de Toño Morales, el país pierde a un hombre decente, un político decente, que siempre fue claro en su pensamiento, dirigente de la democracia cristiana, en la década del 70, del 80. Miembro de la Junta de Gobierno que surgió después del golpe de Estado de octubre de 1979. Dirigente de la reforma agraria. Toño siempre vivió de acuerdo a lo que pensó. Un hombre íntegro, limpio, muy limpio. Lamentamos su muerte y estamos seguros que el país pierde con la muerte de Toño Morales Ehrlich a un hombre valioso. Expresamos nuestro pesar a su familia, a sus hijos, sus nietos, sus amigos. El sábado se hizo una importante manifestación política en el país. La manifestación del Día del Orgullo Gay. Este es un sector de la sociedad que tiene mucha importancia. Expresa la diversidad de la sociedad salvadoreña, tal como deben ser las cosas. Esperamos que las reivindicaciones de este sector sean escuchadas, reconocidas y tomadas en cuenta por este gobierno y por cualquier gobierno que venga. Es un gusto presentar el libro Imperios Nómadas de la Antigüedad, referidos específicamente a los hunos, a los vikingos y a los mongoles, del doctor Roberto Badilla Montalvo. Roberto Badilla es un médico, muchos años trabajó en la Organización Mundial de la Salud, hoy es investigador de la Universidad de Barcelona y ha hecho importantes aportes a la historia. Próximamente vamos a hacer un programa sobre la labor científica del doctor Roberto Badilla Montalvo. Agradezco a Roberto. Este es un trabajo del doctor Eduardo Badilla Serra, Nota sobre Soren Kierkegaard y su filosofía de la interioridad. Eduardo es hermano de Roberto, científico, filósofo, que tiene una producción de muchos colores, con un pensamiento profundo. Y también vamos a hacer un programa sobre la producción científica de Eduardo Badilla. Agradezco mucho la oportunidad de estudiar y conocer su pensamiento. Hoy vamos a dar opinión sobre algunos aspectos del proyecto de ley de recursos hídricos presentados por el gobierno a la Asamblea Legislativa. Estamos en el terreno del derecho ambiental. Y hay que decir que el derecho ambiental es la rama subversiva del derecho, en donde el Estado asume un papel fundamental y casi determinante. Es subversivo porque, a diferencia de la rama privada del derecho, por ejemplo el derecho civil, en donde lo fundamental es la voluntad de las partes, en el derecho ambiental no. Juega lo que se llama interés difuso, en donde aparece el interés de la comunidad por sobre el interés de las personas. La legislación ambiental en nuestro país
parte del artículo 117 de la Constitución, que dice: es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Como todo en el derecho y en la ley. Aunque es muy importante que aparezca esta disposición en la Constitución, es muy pequeño y muy limitado. Pero además, observen ustedes el criterio, que la protección de los recursos naturales, la diversidad e integridad del medio ambiente aparece al servicio del desarrollo sostenible. En el fondo, aquí se está diciendo que la economía es más importante que la ecología. En el fondo, estamos hablando del inciso primero. Y eso realmente no puede ser, no puede ser. En el inciso final se dice que se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Esto tiene un problema. Y es que la Convención de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos, establece al final de su articulado una clasificación de los desechos peligrosos. Y el primer desecho peligroso, más peligroso, es el desecho hospitalario. El segundo, el farmacéutico. Dentro de ellos está el desecho tóxico. Pero si en la Constitución yo pongo que se prohíbe la introducción de desechos tóxicos, estoy diciendo que sí se puede introducir desecho hospitalario. Pero es muy importante la disposición. De ahí arranca la ley secundaria como esta. La ley se llama Ley General de Recursos Hídricos. Observen ustedes que no se trata de una ley general de aguas, sino de recursos hídricos. Esta es una figura más amplia, que remite a las cuencas hídricas. Y entonces enfoca la atención del Estado más allá del agua y se sitúa en el territorio donde funciona la economía, donde funciona la agricultura y las comunidades. El concepto de recursos hídricos va en esa dirección. Ahora es muy importante que el gobierno presente este proyecto de ley. Porque hace cerca de 20 años que en el país hay una discusión de varios proyectos de ley de aguas. Gobiernos van, gobiernos vienen, asambleas legislativas van y vienen, y no se ha aprobado ningún proyecto, aun cuando hay en la asamblea varios ejemplares. Yo mismo participé en la elaboración de uno de los proyectos de ley de agua y ahí está. Eso hace más de 20 años. Bueno, al fin se presenta a la asamblea un proyecto. Y se les dice, hay que aprobarlo en tanto tiempo. Es muy difícil que la gente de los partidos políticos que no fue capaz de aprobar ningún proyecto de ley tenga hoy una voz vibrante ante esto. Es muy difícil. Eso de por sí es muy importante. Eso es muy importante. Ahora bien, también es importante que en el cuerpo de la ley aparezca una disposición orientada a investigar lo más técnica y científicamente posible la cantidad de agua que tenemos. ¿A dónde la tenemos? ¿En qué estado está esa agua distribuida en el territorio nacional de 20,000 kilómetros cuadrados? Ninguno de los gobiernos anteriores había tenido el alcance
de organizar eso, saber cuánta agua tenemos en el territorio. Parece simple, pero no lo es. Porque a partir del conocimiento de cuánto tenemos, se puede elaborar una política que establezca el manejo de ese recurso. Eso también está en la ley. Ahora, también en la ley se establece el pago por el agua. Esto es fundamental. Porque hay un tipo de agua que es el que se usa para consumir. Es el agua que bebemos todos los días. Esa agua se paga. El pueblo paga por el agua que bebe. Pero los grandes agricultores no pagan por el agua que usan. Los cañeros que usan enormes cantidades de agua no pagan por el agua que usan. Los industriales que usan agua las 24 horas del día en sus plantas industriales no pagan por el agua que usan. Mira qué abuso. Increíble. En el proyecto de ley está establecido el pago por el agua que usas. Es cierto que esto va a pasar por la organización y el montaje de un sistema que establezca la lógica de esos pagos. Ahora bien, en la ley, como en toda ley, no hay un gradiente que establezca las preferencias en el uso del agua. Ese gradiente es absolutamente necesario para que establezca el criterio fundamental de ese gradiente. ¿Qué es el primer grado que se debe garantizar en primer lugar? El agua que la gente usa para beber todos los días. Después está el agua que necesita la biodiversidad. Después lo que necesita la agricultura. Luego el agua que necesita la industria. Y finalmente el agua que se necesita para la diversión, para las piscinas, para los campos de golf. Eso al final, al principio está el agua que necesitamos para beber. Por alguna razón que ignoramos, la ley no establece ese gradiente. Y esto es muy peligroso en una sociedad como la salvadoreña, en donde el Estado es siervo del mercado y el mercado es la dictadura que funciona eficientemente las 24 horas del día. Esta es una falencia y una debilidad del proyecto. Ahora, en realidad, se establece una autoridad del agua. Es la Autoridad Salvadoreña del Agua, así se llama. Pero, se establecen al mismo tiempo subsectores en el Estado. Está el sector del agua potable, el sector agropecuario, el sector hidroeléctrico y el sector industrial. 4 subsectores. Bien, eso tiene lógica. Pero hay aquí un tema al que hay que ponerle atención. En el proyecto se establece que en cada subsector habrá una autoridad que resolverá sobre el uso del agua en ese sector. Por ejemplo, en el sector agropecuario será el ministro de Agricultura el que va a resolver. En el sector hidroeléctrico será la CEL la que va a resolver. Y el sector industrial no lo desarrolla la ley,
no lo toca la ley. Aquí hay problemas, aquí hay problemas. Porque en este momento es el criterio del mercado, el criterio fundamental que se mueve en la cabeza de los funcionarios. Es el mercado. Es cierto que el gobierno ha hecho referencias en diferentes circunstancias a recuperar el papel del Estado. Porque además, si hay posibilidad de introducir transformaciones en el país, ha de ser sobre la base de recuperar el papel del Estado. Eso no lo hace el mercado. Para nada. Sin embargo, es el mercado el que ocupa el papel central en la cabeza de los funcionarios. Y entonces, ¿con qué criterio va a resolver agricultura? Con el criterio de mercado. ¿Con qué criterio va a resolver la CEL? Con el mismo criterio del mercado. ¿Y cuál es el manejo del punto de relación con la industria? Que ha de ser el sector que más agua consume. ¿Quién va a decidir? Es que, lógicamente, es el Ministerio de Economía el que tiene que resolver, pero la ley no lo resuelve. Pero ¿es acaso esa la decisión más importante, la más inteligente y la más conveniente? Porque en todo caso, el uso del agua ha de resolverse con criterio ambiental. Pero ¿cuánto criterio ambiental hay en esto, en la cabeza de estos funcionarios? Lo más seguro que ninguna. Y van a resolver empresarialmente. Yo sé muy bien que toda ley expresa los intereses del sector que la aprueba y no los intereses de otros sectores. Lo sé muy bien. Así es la historia, así es la historia. Pero tratándose del agua y del papel que el agua tiene en todos los aspectos, uno piensa que en relación con la autoridad del agua, esta debe tener un papel centralizador y centralizado. Y que allí ha de haber gente con criterio ambiental y con cabeza ambiental. Sometemos a duda que sean las autoridades de esos sectores las que decidan sobre estos aspectos. Ahora bien, es importante que se cobre por el agua que se usa. Muy importante. Pero, ¿con qué criterio? Y aquí tenemos un problema. Ocurre que la autoridad del agua se sostendrá con fondos de dos direcciones. Uno, aportes del gobierno. Y dos, los aportes del canon para el uso del agua. El canon es lo que los usuarios van a pagar por usar el agua. Entonces, entre más autorizaciones de la autoridad del agua, más fondos va a tener la autoridad del agua. Esto es peligroso. Porque entonces el criterio ambiental entra en riña con el criterio administrativo. Porque vos sabés que cada autorización que des te va a significar un ingreso importante a favor de tu cuenta. Es cierto que en la lógica de la ley se establece que eso va a ser fundamental para los proyectos, todo eso es cierto, pero tiene este riesgo. Tiene este riesgo. Uno entiende que se trata de criterios empresariales, que a lo mejor han dado resultados positivos en otras circunstancias. Y quizás los estarán dando en otros países. Pero en una sociedad donde es el mercado el que establece las reglas, eso es un riesgo muy grande. Y pensamos que el gobierno podría pensar y repensar esto muy bien, muy bien. Las facultades de la ASA
Estamos hablando del artículo 28. Nos parece que estas facultades tienen un criterio administrativo y no ambiental. No ambiental. Porque además, en todas las actividades de la autoridad del agua, no aparecen las comunidades. Esto es una falencia muy delicada de este proyecto de ley. Porque el derecho ambiental requiere de la participación de las comunidades. Porque es el Estado enfrentándose al mercado. Ese es el derecho ambiental. Por ejemplo, en el manejo de las cuencas, que es un avance importante de la ley, las cuencas hídricas, el establecimiento de las 3 grandes áreas de cuencas hídricas, la clave es la gente organizada alrededor de las cuencas. Aquí en el proyecto de ley no existen las comunidades. Es una debilidad muy importante del proyecto. Claro, la discusión no ha empezado todavía en la Asamblea Legislativa. Entendemos que se van a escuchar a las organizaciones ambientales, organizaciones políticas y a los interesados. Nos gustaría expresar estos puntos de vista en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea. Hay que discutir todo esto y es sobre todo una buena noticia que ya se tenga un proyecto de ley sobre el tema agua en la Asamblea Legislativa. Un abrazo para todos y para todas.